En una sala del Museo Nacional de la Civilización Egipcia, en El Cairo, hay una figura envuelta en lino que ningún egiptólogo se ha atrevido a tocar. Es Amenhotep, segundo faraón de la dinastía 18, muerto alrededor del año 1504 a.C. Todas las demás momias reales encontradas en los siglos XIX y XX fueron abiertas, a Ramsés II lo desenvolvieron delante de una audiencia, a Seti también, a Tutmosis III también. A este no. Su lino sigue cerrado como lo dejaron unas manos hace 3000 años. La versión que usted probablemente conoce dice lo siguiente: unos ladrones profanaron su cuerpo, le arrancaron la cabeza buscando oro, y siglos después los sacerdotes de Amón lo recogieron, lo repararon y lo escondieron. Es una historia limpia. Un crimen, y después un rescate. Hay un problema. En el Museo Británico se conserva un papiro catalogado con el número 10221. Es el acta de una inspección oficial egipcia de alrededor del año 1100 a.C., funcionarios del Estado recorriendo la necrópolis de Tebas, tumba por tumba, anotando cuáles habían sido violadas y cuáles no. Sobre la tumba de Amenhotep, y la comisión escribió una sola palabra: intacta. En mayo de 2019, un escáner médico atravesó ese lino sin cortar un solo hilo. Y encontró la cabeza del rey separada del cuerpo, el brazo izquierdo desprendido y un agujero en la pared abdominal. Daños hechos por manos humanas, después de la muerte. Uno de los dos documentos miente. O el papiro, o el cuerpo. Y cuando uno revisa quién firmó ese informe de inspección, la palabra intacta empieza a sonar distinta. Si los misterios que casi nadie se atreve a contarle generan curiosidad, quédese hasta el final, porque lo que va a escuchar no termina donde usted cree. Para entender por qué este cuerpo importa tanto, hay que entender por qué nadie lo abrió. En el verano de 1881, el Servicio de Antigüedades vació un pozo escondido en los acantilados de Deir el-Bahari, cerca de Luxor. Dentro había decenas de ataúdes apilados en la oscuridad: Ramsés II, Seti, Tutmosis III, reinas, príncipes. Es lo que hoy llamamos el escondrijo real, la tumba de B320. Todo lo que salió de ahí terminó en una mesa. Gastón Maspero, entonces director del Servicio de Antigüedades, desenvolvió a Ramsés II en 1886 en una sesión que duró menos de un cuarto de hora. Era la costumbre de la época. Con Amenhotep, Maspero se detuvo. El motivo no fue científico. Fue estético. El cuerpo estaba cubierto de guirnaldas de flores todavía con color, delfinios, cártamo, ramas de acacia, colocadas ahí 1000 años antes de que existiera Roma. Sobre la cara y el cuello había una máscara de cartonaje, con ojos incrustados en piedra y una cobra en la frente. Cortar el lino significaba destruir la máscara. Maspero miró aquello y decidió no tocarlo. Las vendas de una momia real, desenrolladas, superan el kilómetro de longitud. Debajo de ese kilómetro de lino había un cuerpo que ningún ojo humano había visto desde la Edad del Bronce. La decisión se sostuvo 140 años. 2 guerras mundiales, revoluciones, generaciones enteras de egiptólogos. Nadie levantó la máscara. Lo que Maspero no podía saber es que estaba creando algo que ningún arqueólogo puede fabricar a propósito: un control. Una muestra sin contaminar. Todas las demás momias reales fueron abiertas, manipuladas, reordenadas. Esta no. Lo que hubiera dentro seguiría exactamente donde alguien lo puso. Y esa es la razón por la que, un siglo y medio después, este cuerpo pudo hacer algo que ningún otro faraón podía hacer: contradecir un documento oficial. Su nombre significa Amón está satisfecho, y su nombre de trono era Djeser-Kara. Gobernó unos 21 años, entre el 1525 y el 1504 a.C., en el arranque del imperio que después produciría a Hatshepsut, a Tutankamón y a Ramsés el Grande. Ni siquiera debía haber reinado. Su hermano mayor, Amoseang, era el príncipe heredero, y murió antes que su padre. El trono cayó sobre Amenhotep siendo todavía joven, y durante un tiempo gobernó junto a su madre, Amosenefertari. Y aquí está el detalle que casi nadie menciona, aunque explica todo lo que viene después. Madre e hijo fundaron un pueblo. Al pie de los acantilados tebanos organizaron una aldea cerrada, planificada, con muros,
para alojar a un grupo muy específico de personas, los obreros y artesanos que iban a excavar y decorar las tumbas reales. Vivirían ahí con sus familias, generación tras generación, aislados, porque sabían dónde estaban enterrados los reyes. La aldea se llama hoy Deir el Medina y funcionó casi 500 años. Amenhotep fue además el primer faraón que separó su tumba de su templo funerario. Si el templo está en la llanura, a la vista de todos, nadie sabe dónde está el pozo. El secreto era la cerradura. Recuerde eso. La aldea, y el secreto. Cuando murió, los egipcios hicieron algo que casi nunca hacían con un rey, lo convirtieron en Dios. No de forma abstracta. Durante siglos, los habitantes de Deir el Medina lo adoraron como su divinidad protectora junto a su madre. Capillas votivas, estelas, escenas suyas pintadas en las salas delanteras de las casas. En las fiestas sacaban su estatua en andas por las calles del pueblo. Y le hacían preguntas. Amenhotep funcionaba como oráculo. Los vecinos escribían su consulta en un trozo de cerámica y se la presentaban a la estatua durante la procesión. La respuesta se leía en el movimiento: si la estatua se inclinaba hacia adelante, era sí; si retrocedía, era no. Disputas de propiedad, robos, herencias. La gente de aquel pueblo le pedía justicia a este hombre, 400 años después de enterrarlo. Veneraban también a Meretseger, la diosa cobra cuyo nombre significa la que ama el silencio. Un dato más, casi anecdótico. Cuando en 1881 abrieron su ataúd, entre los capullos secos de la guirnalda encontraron una avispa. Se coló atraída por el olor de las flores frescas y quedó atrapada. Lleva 3000 años acompañando al faraón. Guarde también esa avispa. Ahora bien, hay una parte de esta historia que se cuenta mal casi siempre. Se suele decir que nadie tocó jamás esta momia. No es exacto. La momia nunca fue desenvuelta, pero sí fue sacada de su ataúd. 2 veces. En febrero de 1932 en el Museo Egipcio de El Cairo, la retiraron del sarcófago y le hicieron radiografías. El encargado de interpretarlas fue Douglas Derry, profesor de anatomía en la Facultad de Medicina de Kasr al-Aini, el mismo hombre que años antes había examinado a Tutankamón. Derry miró aquellas placas y emitió un diagnóstico: el rey había muerto con una edad de entre 40 y 50 años. Ese dato entró en la bibliografía y se quedó ahí durante casi 90 años. Derry anotó 2 cosas más. Un pequeño amuleto a la altura del brazo derecho. Y, dentro del cráneo, un residuo. Lo dejó registrado, y nadie supo qué hacer con ello. Una radiografía de 1932 es una sombra plana, no distingue tejido de resina, ni resina de hueso. En 1967, una expedición de la Universidad de Michigan volvió a radiografiarlo. Tampoco pudo cerrar la pregunta. Durante casi un siglo, los especialistas tuvieron delante al único faraón sellado de Egipto, sabían que dentro había algo, y su tecnología solo les devolvía manchas grises. El cuerpo estaba ahí, en la vitrina, disponible, y era ilegible. Y mientras tanto, en el Museo Británico, esperaba desde 1857 un papiro comprado a un coleccionista de El Cairo. Un papiro que decía, en hierático, que la tumba de este rey nunca había sido violada. Nadie podía comprobarlo. Comprobarlo exigía abrir al faraón. Y abrir al faraón estaba prohibido. Hasta que dejó de ser necesario abrirlo. El 4 de mayo de 2019, en el jardín del Museo Egipcio de El Cairo, había un camión estacionado entre las palmeras. Dentro del camión había un tomógrafo computarizado multidetector. La misma máquina que un hospital usa para mirar dentro de un paciente vivo. Y hasta ese camión llevaron a Amenhotep. La idea era simple y radical al mismo tiempo. No desenvolverlo con las manos. Desenvolverlo con radiación. El tomógrafo no toma una foto. Toma miles de cortes transversales, milímetro a milímetro, y un programa reconstruye el interior en 3 dimensiones. Ese modelo se puede pelar por capas, quitar la máscara y ver el lino, quitar el lino y ver la piel, quitar la piel y ver el esqueleto, los amuletos, la resina. Y volver a montarlo todo con una tecla. Desenvolvimiento digital.
sin corte y sin pérdida. La momia volvería a su vitrina igual que salió, con la máscara puesta y las flores en su sitio. Pero el equipo se llevaría todo lo que ese cuerpo escondía desde la edad del bronce. Incluida la respuesta a la pregunta que un papiro había dejado abierta durante 3000 años. El estudio lo dirigió la doctora Sahar Saleem, profesora de radiología en la Facultad de Medicina Qasr Al-Aini de la Universidad de El Cairo, junto al egiptólogo Zahi Hawass. Los resultados se publicaron el 28 de diciembre de 2021 en la revista científica Frontiers in Medicine, con revisión por pares. No es un documental. Es un artículo médico, con su número de identificación y su bibliografía. Saleem lo explicó así: que esta momia nunca hubiera sido desenvuelta les daba una oportunidad única, porque no solo podían estudiar cómo fue momificado y enterrado la primera vez, sino cómo fue tratado y vuelto a enterrar siglos más tarde por los sacerdotes de Amón. Lo primero que apareció en la pantalla fue una cara. Un hombre de unos 35 años. 1,69 m. Mentón estrecho, nariz pequeña, pelo rizado, dientes superiores ligeramente salientes y con un desgaste mínimo, algo casi insólito para el mundo antiguo. Estaba circuncidado. 35 años. Deri había dicho 40 o 50. La radiografía de 1932 se había equivocado por más de una década, y nadie tuvo forma de saberlo hasta que llegó ese camión. Saleem observó algo más: el rey se parecía a su padre. Los escaneos de Ahmose, fundador de la dinastía, mostraban el mismo mentón y la misma nariz. Después bajaron por debajo del lino. Repartidos entre las vendas y contra el cuerpo había 30 amuletos y piezas de joyería, de metal, de cuarzo, de piedra y de arcilla cocida, colocados en puntos concretos. Y alrededor de la zona lumbar, una faja de 34 cuentas metálicas y densas que, según el estudio, son con toda probabilidad de oro macizo. Un cinturón de oro que llevaba ahí todo el tiempo. Si Máspero hubiera cortado el lino en 1886, esa faja habría acabado en un inventario, o en ninguna parte. El corazón seguía en el pecho, en el lado izquierdo, como exigía la tradición. Y encima, dentro de la cavidad, había un amuleto colocado directamente sobre él. Las vísceras habían sido extraídas por una incisión vertical en el flanco izquierdo. El cerebro no. El cerebro seguía dentro del cráneo, encogido y seco, y la lámina cribosa, ese hueso fino que los embalsamadores rompían con un gancho por la nariz, estaba intacta. Nunca entraron. A Tutankamón le vaciaron la cabeza. A Ramsés II le vaciaron la cabeza. A este no. Aquel residuo que derivió en 1932 y no supo nombrar era el cerebro de un faraón. Y hay un detalle técnico que casi nadie ha contado. El antebrazo derecho está cruzado sobre el pecho y envuelto de forma individual, lo que según el estudio corresponde a la momificación original de la dinastía XVIII. Con eso, Amenhotep pasa a ser la primera momia conocida del Imperio Nuevo con los brazos cruzados sobre el pecho. La postura que todos asociamos a un faraón empieza con este hombre. Y entonces la máquina llegó al cuello. La cabeza no está unida al cuerpo. El escaneo muestra una separación limpia. El cuello roto, la cabeza desprendida por completo. El brazo izquierdo arrancado. La mano derecha dislocada en la muñeca. Un agujero en la pared abdominal. Ninguna de esas lesiones tiene reacción ósea. Ninguna sangró. Todas ocurrieron después de la muerte, y bastante después. Ese patrón está documentado. Los ladrones de tumbas del Imperio Nuevo no desenvolvían con cuidado. Sabían que los amuletos iban cosidos entre las vendas, así que arrancaban, rompían cuellos para sacar collares y torcían muñecas para sacar brazaletes. Y tenemos sus palabras. El papiro Leopoldo II Amers recoge la confesión de un cantero llamado Amenpanufer, procesado bajo Ramsés IX. Describe cómo entraron con herramientas de cobre en la tumba del rey Sobekemsaf, cómo encontraron al rey cubierto de oro, cómo le arrancaron la máscara y los amuletos, y cómo después prendieron fuego a los ataúdes. El botín, según su declaración, ascendió a unos 160 deben, cerca de 14,5 kilos de metal. Amenpanufer quedó libre.
Los jueces habían sido sobornados. Ahora vuelva al papiro del Museo Británico. Ese documento, el número 10221, es el acta de la inspección del año 16 de Ramsés IX. Y sobre la tumba de Djeser Kara Amenhotep, la comisión certificó que estaba intacta. Pero mire quién dirigió esa comisión. Pae, alcalde de Tebas Este, había acusado formalmente a Pauera, alcalde de Tebas Oeste, de estar detrás de los saqueos de la necrópolis o, como mínimo, de no impedirlos. El visir Haemoaset ordenó una investigación. Y puso al frente de esa investigación a Pauera. La comisión de Pauera recorrió la necrópolis y volvió con un informe tranquilizador: casi todo estaba bien. Después hubo una celebración pública por las tumbas intactas, una celebración que Pae entendió como lo que era, una burla dirigida contra él. Pae llevó 5 cargos ante el tribunal. El Gran Tribunal de Tebas se reunió, examinó los cargos y desacreditó a Pae. En el proceso, 17 obreros de los templos cercanos fueron condenados y ejecutados. 17 obreros de la comunidad que vivía junto a la necrópolis. De la aldea que este rey fundó con su madre, la aldea cuyos vecinos sacaban su estatua en procesión y le hacían preguntas para que impartiera justicia. Pauera nunca fue acusado. Siguió en su cargo. Pae desapareció de los registros. Y los robos continuaron. La gente de Deir el Medina consideró aquella investigación corrupta. Lo dijeron entonces. Y 3000 años después, un tomógrafo en el jardín de un museo encontró la cabeza de Djeser Kara separada de su cuerpo. Aquí hay que ser honestos, porque este canal no vive de exagerar. El escáner no lleva fecha. Los daños pudieron producirse después de aquella inspección, en las décadas de caos que siguieron, y en ese caso el informe de Pauera sería simplemente cierto. Los egiptólogos no pueden cerrar esa ventana con las pruebas actuales. Pero la pregunta ya no es la misma. Durante casi 2 siglos se dio por válido un documento oficial egipcio como fuente primaria sobre el estado de esa tumba. Ese documento lo firmó una comisión presidida por el hombre acusado de los robos, tras un juicio que terminó con 17 trabajadores muertos y el acusado en su despacho. ¿Y si el primer encubrimiento documentado de la historia no fue el de los sacerdotes, sino el de los funcionarios que investigaron a los sacerdotes? Hay algo que este escaneo sí cierra. Durante más de un siglo, buena parte de los especialistas sostuvo que los sacerdotes de la dinastía 21, los que recogieron a los reyes rotos y los escondieron en el pozo de Deir el-Bahari, eran en realidad los verdaderos ladrones. La teoría tenía apoyos: ataúdes reutilizados, ajuares reaprovechados, un estado en quiebra financiándose con el oro de los muertos. Amenhotep es el único cuyo reenvoltorio de la dinastía 21 nunca fue abierto. Es la prueba de control. Si aquellos sacerdotes hubieran sido ladrones, ese lino estaría vacío. Dentro había 30 amuletos y una faja de oro. Y no solo dejaron el oro. El estudio de Saleem y Hawass describe la reparación pieza por pieza: la cabeza desprendida fijada al cuerpo con una banda de lino tratada con resina, el agujero del abdomen cubierto con otra banda y 2 amuletos debajo, el brazo izquierdo puesto de vuelta junto al cuerpo y envuelto contra él. Vendas usadas como férulas. Alguien se arrodilló sobre el cadáver mutilado de un rey muerto 400 años antes y lo recompuso. Y después selló oro dentro del lino, donde ningún vivo iba a beneficiarse de él. Saleem escribió, con la prudencia de un artículo revisado por pares, que este estudio puede devolvernos la confianza en la buena voluntad del proyecto de reenterramiento de los sacerdotes de la dinastía 21. Un juicio de 3000 años, respondido por un escáner de hospital. Lo que no se cierra es la tumba. Amenhotep es uno de los pocos grandes faraones del Imperio Nuevo cuya tumba original nunca ha sido identificada con certeza. Tenemos su cuerpo, su ataúd y un papiro que describe dónde estaba, medida en codos desde un punto de referencia. Howard Carter excavó en 1914 la tumba Anbe, en Dra Abu el Naga, y creyó que era esa. Arthur Weigall apostó por KV-39. Otros proponen K93.11. Ninguna encaja del todo. El arqueólogo polaco Andrzej Niewinski, tras años de campañas en Deir el-Bahari, propuso otra idea:
que el templo mencionado en el papiro sería un santuario dedicado a Djeser-Kara que Hatshepsut mandó desmantelar, y que la tumba seguiría escondida en esa zona. La objeción es evidente: si aquel templo llevaba 300 años demolido, ¿cómo lo usaron como referencia los inspectores de Ramsés IX? O el papiro miente, o nosotros lo estamos leyendo mal. Y ese es exactamente el mismo problema que hemos tenido durante todo este vídeo. En abril de 2021, Amenhotep salió a la calle. 22 reyes y reinas fueron trasladados por el Cairo en el desfile dorado de los faraones, ante millones de personas. 3000 años después de que unos hombres lo cargaran de noche, en secreto, para salvarlo de los ladrones, lo cargaron de día, a la vista de todos. Sigue sin abrirse. La máscara puesta, las flores en su sitio, la faja de oro donde unos dedos la ataron, y una avispa de 3 milenios atrapada entre los pétalos secos. Y en algún punto de los acantilados sobre Luxor, su tumba sigue escondida. Posiblemente frente a turistas que pasan cada año sin saberlo. Lo que me quedo de esta historia no es el oro. Durante casi 2 siglos aceptamos como verdad un informe oficial sobre esa tumba sin preguntarnos quién lo firmó. Hizo falta un tomógrafo para volver a leerlo. Y cuando lo releímos, aparecieron 17 obreros ejecutados, un acusado investigándose a sí mismo y un denunciante borrado de la historia. Le dejo la pregunta que a mí me quita el sueño, y no es sobre Egipto. Piense en las cosas que aprendió de niño sobre su propio país, sobre su propia historia, sobre su propia fe. ¿Cuántas de ellas las conocemos solo porque alguien con poder redactó el informe, y nadie tuvo nunca la herramienta para abrir el lino y mirar dentro? Si esa pregunta le incomoda, quédese en este canal, porque es lo único que hacemos aquí, volver a leer los informes. Suscríbase y active la campanita, y le prometo que la próxima historia va a incomodarle un poco más.